Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias, presidenta. Quiero empezar agradeciéndoles honestamente el trabajo que han realizado en este ya casi año y medio desde que al menos nosotras llegamos al Ministerio de Igualdad y desde la creación del Ministerio de Igualdad. Creo que han hecho un trabajo encomiable. No ha sido así en otras comisiones y se lo quiero agradecer honestamente, que ustedes hayan sido capaces de mantener una intensa actividad en esta comisión, llamando a las comunidades autónomas, a expertas, expertos, a todas aquellas personas que pudieran dar cuenta de cómo se estaba produciendo la atención a las mujeres víctimas, lo que puede estar fallando, el trabajo a pie de terreno y, como les digo, mantener la intensidad de la actividad en el trabajo de esta comisión para garantizar con ello o contribuir a garantizar los derechos de las mujeres y particularmente de las mujeres víctimas de violencia de género, me parece que es de reconocer. Diría también que de agradecer, porque en ello van las vidas de muchísimas mujeres. Así que quería empezar por ahí, agradecerles de verdad, honestamente, su trabajo. Para mí es un placer comparecer ante esta comisión como ministra de Igualdad. Cumplo con un deber democrático, lo hago tanto a petición propia como respondiendo a las peticiones de los diferentes grupos parlamentarios, como bien expresaba la presidenta. Han sido muchas las complicaciones desde que tomé posesión del cargo, pero hoy me encuentro ante ustedes, además de para resolver y hablar de todas las cuestiones que me quieran plantear, para informar sobre las estrategias contra la violencia de género en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que llevamos a cabo desde el Ministerio de Igualdad. Permítanme que mis primeras palabras en esta intervención sean para todas las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. La existencia de esta comisión se fundamenta en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y quiero insistir desde un inicio en que todas las mujeres asesinadas, sus hijos y sus hijas, todas las víctimas de violencia machista, continúan siendo una cuestión trascendente de Estado, que nos hace estar hoy aquí por y para ellas. Me duele decir que a día de hoy y desde 2003 son 1.092 las mujeres asesinadas por violencia de género en España. Como saben, 14 mujeres asesinadas en este año 2021. También desde 2003 son 310 los niños y niñas huérfanos hasta el día de hoy, 6, como bien saben, en 2021. Y asimismo, desde 2013, que es desde cuando se computan estas víctimas como víctimas también, además, de violencia de género, víctimas directas de la violencia de género, son 39 los niños y niñas asesinados, 2 en el año 2021. En este sentido, la última semana ha sido especialmente dolorosa. Entre el día 17 y el día 19 de mayo, en 72 horas, fueron asesinadas 5 mujeres y un niño. Y ante hechos como estos, solo puedo decirles que nos encontramos en una situación de alarma machista, de emergencia. Y no solo por los asesinatos mencionados, sino porque existen actores sociales, políticos e institucionales que niegan la gravedad de esta certeza, que niegan la propia violencia contra las mujeres. Estas son las razones por las que convoqué el pasado viernes 21 de mayo una reunión urgente en el seno del Acuerdo del Pacto de Estado con el objetivo de proponerles la constitución de un espacio de trabajo interinstitucional para trazar un plan de revisión y de modernización de las actuaciones, de las herramientas, de los protocolos contra la violencia de género. Somos muy conscientes de que el número de mujeres y de niños y niñas asesinados por violencia de género continúa siendo inasumible y nosotras como institución debemos mantenernos siempre alerta y no dejar a ninguna mujer, a ningún niño, a ninguna niña solos frente a esta realidad. Son muchas las mujeres a las que no hemos llegado y por todas ellas necesitamos fortalecer el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y necesitamos hacerlo a nivel social, a nivel político, a nivel institucional y precisamos de una mayor unidad feminista para hacer un cordón frente al negacionismo. Quiero aprovechar también esta ocasión para reconocerles a sus señorías el compromiso común adoptado desde 2017, incluso antes, para hacer de este Pacto de Estado una realidad tangible, concreta, a través del poder legislativo que ustedes representan. Deseo que mantengamos el cumplimiento de este deber
cuando otras normas también lleguen al Senado, puesto que será necesario para la aprobación de leyes a las que me referiré más adelante y de forma extensa, pero que adelanto van a garantizar la protección integral para todas las víctimas de violencias machistas, entre ellas, como saben, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y también la futura Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos. Soy consciente de que nos encontramos en un momento diferente en lo que a la epidemia, la emergencia sanitaria se refiere, aunque sus consecuencias permanecerán durante largo tiempo. No obstante, permítanme unos minutos para hablar de algunas de las medidas adoptadas en el momento o en los momentos más duros de la emergencia sanitaria. El compromiso del Ministerio de Igualdad y, por ende, del Gobierno en la erradicación de las violencias machistas es ineludible y tanto es así que incluso en los momentos más difíciles de esta emergencia sanitaria, social y económica derivada de la COVID-19, España ha implementado medidas específicas dirigidas a prevenir y acompañar a las mujeres. En este sentido, somos, como saben, uno de los 3 únicos países de la Unión Europea, junto con Irlanda y Lituania, que hemos creado mecanismos especiales, específicos, para la prevención y para la asistencia especializada a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencias machistas durante el estado de alarma. Por ello, tanto la Unión Europea y, de forma específica, la Comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli, y también las Naciones Unidas nos han felicitado por ello, convirtiendo a España en un modelo de buena práctica internacional que ha servido también de inspiración para otros países en la implementación de medidas que permitieran proteger a las mujeres víctimas de violencias machistas. Como les decía, sabedoras de que esta crisis empeoraría la vida de las mujeres en muchos sentidos, nada más decretarse el estado de alarma y con el inicio del confinamiento activamos un plan de contingencia contra la violencia de género. El Real Decreto Ley 12/2020, con la declaración de servicios esenciales para la atención y la asistencia a las mujeres víctimas de violencia y las medidas y recursos que lleva asociados, dio una respuesta efectiva y concreta a las necesidades sobrevenidas como consecuencia del COVID-19. Rápidamente contactamos con Biogen, dependiente, como saben, del Ministerio del Interior, con las comunidades y las ciudades autónomas, de quienes dependen los servicios integrales de asistencia, con la Federación de Municipios y Provincias y con las empresas que ejecutan todos estos servicios de asistencia. Todo ello para poder conocer el mapa de los actores que integran la red de asistencia plena a mujeres víctimas de violencia de género. En menos de 24 horas teníamos una primera radiografía hecha y pudimos actualizar la web de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, algo que, como saben, es muy importante para intentar que ninguna mujer pudiera acudir a un servicio que no estaba operativo y pudiera saber dónde estaban los servicios que permanecían operativos y dónde podían recibir la atención, los derechos que merecen. El mérito de este operativo, lógicamente, no es solo del Ministerio de Igualdad, sino que comprobamos nuevamente que somos muchas y muchos los que dedicamos esfuerzos y trabajamos arduamente para minimizar el impacto de la violencia de género. No solo conseguimos toda esta información útil en un breve plazo de tiempo, sino que lo fuimos actualizando durante todo el estado de alarma, permitiéndonos así conocer los recursos y las plazas disponibles en los centros en cada momento. Y eso, señorías, ha sido gracias a las comunidades y las ciudades autónomas, a los ayuntamientos, a la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otros actores. Por todo ello, por demostrar que sabemos coordinarnos y trabajar unidas ante las necesidades de la ciudadanía, por hacer que las herramientas que podamos poner a disposición de todas las personas que sufren sean más efectivas, aun con todas las deficiencias, como ministra de Igualdad muestro mi reconocimiento y mi agradecimiento. También pusimos en marcha el 016 online y por primera vez, como saben, se activó el servicio de WhatsApp de apoyo psicológico y de contención emocional. En una situación en la que las mujeres no podían salir de sus casas, salvo por circunstancias muy concretas, y en un momento en el que convivían muchas horas con sus agresores y no podían realizar, en muchos casos, una sencilla llamada para alzar la voz, una medida que resultó ser un acierto, tal y como se ha visto en el registro de llamadas y de mensajes enviados al equipo del 016, fue la creación de este mecanismo silencioso de comunicación con los servicios especializados. De hecho, no solo abrimos una nueva vía de salida o una nueva puerta de entrada, sino que la garantizamos.
Modificamos los contratos necesarios para garantizar que los teleoperadores del 016, las teleoperadoras del 016 pudiesen teletrabajar y tuviesen todos los recursos necesarios para ello, porque este Gobierno no podía permitirse no estar para las mujeres que viven esta realidad y, sin duda, fue también una buena práctica. Una medida adecuada que fue avalada también por la Organización de Naciones Unidas, pero más importante aún, que fue respaldada por la prevalencia del WhatsApp y del 016 online, con una subida en su uso del 486% solamente durante el primer mes. Se ha hecho patente la necesidad de fortalecer y mejorar el funcionamiento telemático de estos recursos, puesto que pueden ser una manera segura para pedir ayuda para muchas mujeres que no se sienten seguras para hacerlo de otra manera. Tanto es así que esta modernización de los recursos no solo se queda de forma permanente, sino que se amplía para atender a todos los tipos de violencia contra las mujeres, más allá de la que se ejerce dentro del ámbito de la pareja o expareja en el ámbito de la Ley Orgánica 1/2004. Este servicio actualmente se ofrece también para el resto de formas de violencia contra las mujeres, como puede ser la explotación sexual o las agresiones sexuales, tal y como indica, como saben, el artículo 24 del Convenio de Estambul. Este plan de contingencia se amplió y también fue una herramienta valiosa contra la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, así como para las mujeres en contextos de prostitución. La asistencia y la protección de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución estuvieron y siguen estando entre las máximas prioridades de actuación del Ministerio de Igualdad y, por ello, en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad, que ya había dictado una instrucción, se contactó con las entidades especializadas en la atención y acompañamiento a estas mujeres, facilitando un sistema de acreditación para que las propias entidades, en virtud, como saben, del Convenio de Varsovia, pudieran elaborar un informe que facilitara el acceso de estas mujeres a derechos sociales, económicos y asistenciales sin necesidad de interposición de denuncia ni de una identificación policial. Todo ello ha permitido que, por primera vez en la historia de este país, las víctimas de trata tengan acceso a un ingreso mínimo vital, un derecho humano crucial para poder garantizar una alternativa real y digna a la vulneración de derechos humanos vivida. Y quiero reconocer aquí, no sé si en sus intervenciones lo mencionarán, el trabajo que todavía queda por realizar, porque somos conscientes, estamos en contacto con las asociaciones que trabajan con mujeres en contextos de prostitución, de las enormes dificultades que esas mujeres están teniendo para poder acceder a estos derechos. Creo que es importante el paso dado para reconocer el derecho de las mujeres que están en contextos de prostitución, víctimas de explotación sexual, víctimas de trata con fines de explotación sexual. Reconocer que tienen derechos y que la ley se lo garantice es un paso importante, pero no obstante no vamos a estar tranquilas ni vamos a sentirnos complacidas ni orgullosas al 100% de esta medida hasta que no llegue a todas las mujeres que lo solicitan y, sobre todo, a todas las mujeres que lo necesitan. Quiero recordar también que en agosto de 2020 este Ministerio y personalmente yo envié a todas las comunidades autónomas una carta instando al cierre inmediato de los prostíbulos que explotan a las mujeres y se lucran con la explotación de la prostitución y de una de las vulneraciones de derechos humanos más extremas de todas, la trata con fines de explotación sexual. Esta medida fue el primer paso que como Ministerio dimos bajo el firme convencimiento de que la industria proxeneta no va a seguir viviendo en nuestro país al amparo de la impunidad mientras explota los cuerpos y las vidas de las mujeres. Otra acción en la que cobra valor la reacción coordinada y cohesionada frente a las violencias machistas. En un momento como el que vivimos debemos mantener la certeza de que cuando operamos conjuntamente, cuando nos posicionamos como un frente unido, son menos las mujeres que sufren, son menos las personas a las que no llegamos. Este es un aspecto que quiero que tengan muy en cuenta de cara a valorar las propuestas que estoy a punto de realizarles en mi intervención. Señorías, la lucha contra las violencias machistas nos interpela a todas y a todos, a poderes públicos, a entidades sociales, a partidos políticos, a sindicatos, a la sociedad en general, insisto, a todas y todos, a cada una de nosotras. Es por ello que hoy estamos aquí, en esta comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por fin con la posibilidad de marcar una agenda para los próximos meses ante la nueva etapa que enfrentaremos y, por fin, sin la urgencia del estado de alarma, aunque también, como les decía antes, lidiando con los efectos de esta emergencia y con aquellas consecuencias que de manera tan dura han afectado a las mujeres víctimas de violencia. Es por ello que hoy quiero insistir particularmente en algo que, por otro lado, ya hemos mencionado desde que llegamos a esta cartera. Me refiero a la institucionalización
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Creo que debemos hacerlo renovando el consenso dentro de la Ley 1/2004 en lo que se refiere a la violencia de género, pero también ampliando el abanico de las violencias que se ejercen contra las mujeres en cumplimiento con los estándares internacionales y atendiendo a las nuevas maneras en las que la violencia que se ejerce contra las mujeres se está produciendo, por ejemplo, en los entornos digitales. La idea fundamental es redibujar la línea estratégica que nos conduzca a donde queremos llegar como Estado y seguirla. La lucha contra todas las violencias machistas no puede depender de colores políticos y ni siquiera de quién gobierne. Debe ser una política de Estado y perdurable. Permítanme que me detenga en explicarles lo que pensamos que significa esta cuestión, pues para este Gobierno es muy relevante que este pacto tenga vocación de permanencia. Como ustedes sobradamente saben, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género nació en el año 2017 como un mandato dado por las Cortes Generales a las administraciones públicas en términos de cumplimiento normativo, de coordinación interinstitucional, también de rendición de cuentas. Y, sin embargo, este mandato tiene una fecha de caducidad, ya que en su nacimiento se le adjudicó un alcance temporal concreto, como saben, de 5 años. Nuestra propuesta pasa por hacerlo permanente, por institucionalizarlo como uno de los grandes consensos de Estado, si me permiten, como el único gran consenso de Estado del que hoy disponemos en nuestro país. Mientras las violencias contra las mujeres sigan estando en la ecuación, sigan estando presentes, sigan provocando asesinatos de mujeres como los que hemos vivido en la última semana, el Pacto de Estado debe seguir siendo el pilar que sostenga las políticas de igualdad y contra la violencia de género. Se trata de una herramienta valiosa y una auténtica vacuna contra el machismo y también contra su negacionismo. Seguro que compartirán conmigo la idea de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no es solo una lista de medidas. No son disposiciones que, cuando se contienen en una norma, en un plan, en un proyecto, en una estrategia, deben marcarse con un check. No se trata de cubrir el expediente. Este pacto es una hoja de ruta que nos guía en el camino hacia la erradicación de las violencias machistas y hacia la igualdad real, efectiva, de las mujeres con los hombres. Si con el consenso de Estado alcanzado en 2017 fuimos un ejemplo para el mundo, les propongo que lo seamos nuevamente. Ampliemos las medidas del pacto, recuperemos aquellas cuestiones para las que inicialmente no hubo avenencia, pero que siguen siendo necesarias. Introduzcamos novedades, modernicemos el pacto, adaptémoslo a la actualidad de las violencias que sufren las mujeres y a los cambios en esas violencias que se han producido en este último año y, por supuesto, hagamos de este compromiso un acuerdo perdurable en el tiempo. Comprometámonos de forma estable con los marcos internacionales ya existentes que entroncan a todo el aparato institucional y a la prevención y respuesta integral frente a la violencia contra las mujeres. Mi propuesta, señorías, es tan simple, pero a la vez tan importante, creo, como que sigamos el ejemplo de la ciudadanía, siempre adelantada a las instituciones, particularmente al movimiento feminista, y que rechacemos esta violencia de manera actualizada y de forma permanente. Es por ello que les anuncio que ya estamos trabajando para traer a las Cortes Generales cuanto antes una iniciativa que nos permita convertir el Pacto de Estado en permanente, así, por supuesto, como su financiación. De igual modo, también les anuncio que tanto el Pacto de Estado como su institucionalización irá acompañado y reforzado de otra gran política pública diseñada desde la excelencia, la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, una nueva política pública estratégica y rectora dirigida a fortalecer el Pacto de Estado y ampliar la respuesta holística e interdisciplinar frente a todas las formas de violencias machistas. Les puedo anunciar ya que el mes que viene, en junio, esta estrategia será licitada a través de procedimiento abierto, de tal forma que su elaboración y el proceso participativo sobre el que se fundamentará habrá concluido en el primer trimestre del año 2022. Señorías, quiero que tengan por seguro que no vengo a esta Cámara a hacer un brindis al sol. Este Gobierno se compromete férreamente con estas propuestas. De hecho, tanto es así que me congratula poder decirles que, en cuanto a la modernización de la que les hablaba, ya hemos dado algunos pasos. Empezamos, como les decía al principio de mi intervención, con la convocatoria de una reunión urgente del Pacto de Estado el pasado viernes. A esta reunión acudieron representantes de otros ministerios
competentes en la materia, diputadas y senadoras de ambas comisiones de las cámaras. Quiero agradecerle a la presidenta de esta comisión su disposición para la celebración de esta reunión, así como a representantes de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Observatorio de Violencia contra la Mujer. En dicha convocatoria de urgencia coincidimos en la necesidad de revisar y de modernizar los protocolos y herramientas existentes, porque es evidente que, aunque nuestro país cuenta con herramientas muy potentes, útiles y que están salvando vidas, no hemos llegado a tiempo para evitar los asesinatos machistas de la última semana y los que se han producido en el último año. Nuestro país debe reflexionar sobre lo que esto supone y las instituciones no podemos quedarnos atrás. La reparación colectiva del daño que han producido estos asesinatos pasa también por la mejora de la prevención. El modelo de respuesta debe ser integral e inmediato. Es por ello que hemos acordado en el seno de dicha reunión la elaboración de un plan de revisión y modernización de las actuaciones, de las herramientas, de los protocolos contra la violencia de género, que, como ya les anuncié, contará con 3 fases. Una primera fase de diagnóstico en la que estamos, en la que los distintos agentes implicados nos hemos comprometido a elaborar informes diagnósticos a modo de herramientas de trabajo donde podamos analizar obstáculos concretos, precisos, detectados en la protección y la garantía de los derechos de las víctimas. Tras esta primera fase, que tendrá la duración más breve posible, pusimos un plazo de 1 semana, seguramente tengamos que ampliarlo unos poquitos días para que también las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones especializadas que trabajan día a día con las mujeres víctimas de violencia de género también puedan enviarnos sus aportaciones, e implementaremos después de ello una fase de análisis, de mejoras y de diseño de nuevas recomendaciones que debatiremos, como les decía, en esta segunda fase para analizar cuáles y en qué medida se pueden llevar a cabo de manera inmediata o lo más pronta posible. Finalmente, habrá una tercera fase de elaboración del programa de mejoras de las actuaciones contra la violencia machista, que serán consensuadas con todos los agentes implicados en el Pacto de Estado. Y quiero pedirles personalmente que hoy aquí trabajen como comisión en sus aportaciones a este plan. Creo que, como les decía en el inicio, el trabajo que ustedes han hecho en este año se vuelve enormemente valioso para un momento como este, para una fase de diagnóstico de esas herramientas y protocolos como la que hemos acordado llevar a cabo, y, por tanto, esperamos todas sus aportaciones. Soy consciente de los plazos breves, por tanto, somos comprensivas, pero creo de verdad que esta comisión puede hacer aportaciones más que relevantes al diagnóstico de esos mecanismos, de esas actuaciones, de esas herramientas que debemos evaluar y que debemos conocer de forma precisa en qué están fallando para poder modificarlas. Como ya he dicho, para mí como ministra y para este Gobierno es imprescindible que el Pacto de Estado no sea solo una declaración de intenciones, sino que los compromisos se conviertan en hechos. Para luchar contra las violencias machistas debemos dotarnos de los mejores recursos disponibles como Estado y como sociedad, y eso pasa de manera indubitable porque se destinen recursos económicos suficientes. Sin lugar a dudas, esta es la mejor forma de garantizar esos recursos a futuro, de asegurar su permanencia con independencia de quien gobierne y con un gran pacto de toda la sociedad. Este Ministerio lo tiene claro y por eso durante el año 2021, con cargo a los presupuestos generales del Estado, se van a invertir en la lucha contra las violencias machistas 268 millones de euros, de los que 100 son para transferencias directas a las comunidades autónomas y 80 para la Administración General del Estado. Por tanto, con la transferencia de estos créditos se da cumplimiento a la medida 278, según el texto refundido de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que será destinado por las comunidades autónomas y por las ciudades autónomas a proyectos o programas de lucha contra la violencia contra la mujer. Además del importe de 80 millones de euros de la Administración General del Estado, se destinarán 60 a la Dirección General, a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Nunca se había dedicado tanto presupuesto a luchar contra las violencias machistas. De hecho, se han incrementado 20 millones para los ayuntamientos, pasando de 20 a 40 millones para dichas entidades locales, un incremento previsto durante los próximos 5 ejercicios. Y además, durante el ejercicio anterior, se ajustaron los criterios de reparto de estos fondos, escuchando lo que tanto la Federación Española de Municipios y Provincias como las comunidades autónomas nos habían planteado. Esta actualización en los criterios de reparto es la que nos permite distribuir los fondos, adecuándolos al número de municipios existentes en la actualidad y también a la evolución de la población.
De esta manera se ha aumentado la cuantía mínima fija que recibe cada municipio, que pasa de 689 a 1.000 euros, un 30% más. Asimismo, ha aumentado de manera considerable el número de municipios entre los que se reparte el resto del presupuesto, incluyendo no solo los 392 que están incorporados al sistema Biogen, sino también los 1.620 donde está operativo el servicio de Atempro y que nos permite llegar a más población, a más mujeres y, concretamente, a 2.054 municipios. Asimismo, además de comentar lo que ya hemos hecho, también me gustaría hablar de otras cuestiones que vendrán a futuro, sobre las que ya estamos trabajando, que también están relacionadas con la permanencia del Pacto de Estado. Una primera medida en ese proceso de institucionalización ha sido modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para permitir que la financiación del Pacto de Estado transferida a comunidades y ciudades autónomas y a entidades locales se destine no solo a proyectos del capítulo 4, es decir, a programas de asistencia social para víctimas de violencia, a programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia, sino también al capítulo 6. Los servicios públicos que ponen freno a la violencia contra las mujeres deben ser considerados servicios esenciales y, en consecuencia, deben gozar de condiciones de estabilidad y de calidad. Quiero decirles que esta propuesta está absolutamente alineada con los mandatos internacionales, no solamente con los tratados ratificados sobre la materia, con el Convenio de Estambul, sino también con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que compromete a los países a que sea una prioridad en sus agendas la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. La reducción de la violencia contra las mujeres es un factor catalítico para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y es fundamental para el logro de la paz, los derechos, la justicia y la cohesión social. En todo caso, y como ustedes saben bien, no solamente hemos avanzado con creces en el cumplimiento del Pacto de Estado en lo que tiene que ver con la financiación, sino también en el alcance normativo del mismo. No solo queremos dibujar el camino, sino que queremos que se haga ese camino. Es por ello que quiero hablarles de dos de las últimas normas aprobadas. Me refiero a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En este sentido, lo primero que quiero hacer es resaltar el ingente trabajo que ha supuesto aprobar estas normas para ambas cámaras y también para el Gobierno en su conjunto. Asimismo, felicito a sus señorías por cumplir con su responsabilidad de mantenernos a la vanguardia de los derechos humanos como país. Con el texto aprobado para la Ley de Infancia, volvemos a cumplir con algunas medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Quiero destacar que cumplimos con la medida 129, según el documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que contiene las medidas de los informes en ambas cámaras. Me refiero al síndrome de alienación parental, a su prohibición. Esta medida 129, con la que cumplimos, nos permite cumplir, a su vez, con los estándares internacionales y también con la Convención de los Derechos del Niño. Y reforzamos el derecho de los niños y las niñas a ser escuchados como titulares de derechos que son. Y aplicamos también la recomendación del Consejo General del Poder Judicial en su guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. Ahora, conforme al artículo 11 de la Ley de Infancia, los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración. Tal y como se contenía en el Pacto de Estado, el síndrome de alienación parental se prohíbe, pues como todas y todos acordamos, es inadmisible como acusación de una parte contra la otra en los procesos de violencia de género, separación, divorcio o atribución de custodias a menores. Y aquí quiero también decirles que no bajamos la guardia. Somos conscientes del cumplimiento de una demanda histórica del movimiento feminista, del cumplimiento de una medida contemplada en el Pacto de Estado, como es la prohibición del síndrome de alienación parental, pero somos conscientes de que en la justicia de nuestro país se sigue aplicando esta premisa a través de otros mecanismos como la coordinación de parentalidad todavía en nuestro país y, por tanto, no vamos a bajar la guardia y vamos a combatir todas las formas concretas en las que el síndrome de alienación parental se esté aplicando en la justicia de nuestro país. Por otro lado, en este caso, a través de la Ley de Infancia y la Ley de Discapacidad, damos cumplimiento a las medidas 204 y 205 conforme a dicho texto refundido.
Como ya saben, estas medidas contemplan la suspensión con carácter imperativo del régimen de visitas en todos los casos en los que el niño o la niña hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia, así como la prohibición de las visitas de los menores al padre en prisión. Me satisface decir que con la modificación del apartado 6 y 7 del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 94 del Código Civil se suspenden los regímenes de visita en el marco de la orden de protección cuando los hijos e hijas hayan estado expuestos a la violencia de género, y también se prohíben las visitas de los menores a los padres internos en prisión por delitos de violencia de género. Por otro lado, también se ha modificado el artículo 156 del Código Civil para permitir que la acreditación de las víctimas por los servicios especializados también permita eximir del consentimiento del progenitor maltratador para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad. Completamos así el cumplimiento de la medida 207, que ya se había iniciado con la modificación introducida en su momento a través del Real Decreto Ley 9/2018, y con esta, como les decía, con esta medida lo completamos. Creo que podemos sentirnos satisfechas con estos cambios. Coincidirán en que es una gran noticia que hayamos podido avanzar de forma decidida, y aún así quiero decir que cumplimos con la medida 198 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero lo hacemos solo parcialmente. Lamento decir que con la modificación que hemos introducido en el artículo 1.4 de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, solo extendemos la condición de víctima a los familiares y allegados menores de las mujeres víctimas de violencia de género. Recordarán que el 13 de septiembre de 2018 el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género fue convalidado en el Congreso de los Diputados y se decidió su posterior tramitación como proyecto de ley. Con la disolución de las cámaras en marzo de 2019, este proyecto de ley decayó, y quizá se pregunten por qué hago este repaso, pero la razón es que entre las enmiendas presentadas en el curso de la tramitación había una que hacía referencia a que en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 se incluyera a las madres cuyos hijos han sido asesinados como consecuencia de la violencia que se ejerce contra ellas. Estoy pensando en casos como el de Ruth Ortiz o el caso reciente de las niñas de Tenerife. Con la modificación que hemos introducido, nos dejamos fuera de la protección a las madres e hijos e hijas desaparecidos o asesinados con el único propósito de hacerles daño a ellas. Como les decía, quiero que revisemos aquellas cuestiones, aquellos negociados como estos, en los que no hubo avenencia en su momento o no pudo haberla, pero mantengo la esperanza de que en este momento seamos capaces de llegar a un acuerdo en este aspecto. Una vez más, dentro de esta institucionalización del Pacto de Estado que les proponemos, modernicemos las medidas del Pacto de Estado adaptándolas a la realidad que viven las mujeres. Sin duda, en esta línea de trabajo de violencia vicaria o de violencia de género contra los menores, tenemos grandes tareas pendientes más allá del impulso legislativo. Dicho esto, señorías, y a pesar de estos avances, creo que no me equivoco al decir que es evidente que para luchar contra la alerta machista y contra todas las violencias que sufrimos las mujeres, es necesaria más que nunca la unidad feminista. Lo he dicho al principio de mi intervención y me parece imprescindible reiterarlo nuevamente tantas veces como sea necesario: unidad feminista, una normativa con enfoque de derechos humanos, recursos públicos para que las mujeres víctimas de violencia sepan que no están solas y que este Ministerio, que este Gobierno, que el conjunto de las administraciones y de los poderes del Estado están a su lado. Señorías, la renovación del consenso frente a las violencias machistas pasa por hacer frente a todas las violencias, por proteger a todas las mujeres y por asumir y cumplir con todas nuestras obligaciones como Estado. Y es que, señorías, ahora que la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual está tan cerca de ser aprobada, espero que pueda llegar al Congreso a principios del mes que viene, es fundamental que activemos ese compromiso contra todas las violencias para que consigamos que esta nueva norma sea aprobada. Esta ley, más conocida como Ley del Solo sí es sí, va a dar un vuelco definitivo a las políticas contra las violencias machistas en nuestro país, haciendo que definitivamente podamos cumplir con el mandato recogido en el Convenio de Estambul. Con esta ley, España manda un mensaje claro a todas las mujeres. Las víctimas de violencias sexuales son titulares de derechos humanos y las administraciones públicas somos garantes de su cumplimiento.
Todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas deben adecuarse a sus necesidades, deben respetar y fortalecer su autonomía, incorporando la perspectiva de género y de interseccionalidad. Esta ley será una ley con enfoque de derechos humanos y feminista, que aspira a hacer cumplir en nuestro país todas las obligaciones en la materia según lo que establecen los estándares internacionales. Se trata de una norma que colocará a España al nivel de otros pocos países europeos en el cumplimiento del Convenio de Estambul y que nos permitirá recuperar el tiempo que hemos perdido como país en el desarrollo de sus recomendaciones. Países como Portugal, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Irlanda o Suecia ya regulan el consentimiento como clave en los delitos de agresión sexual y no los medios comisivos. Para estos países y para los mandatos internacionales ya existe agresión si no hay consentimiento en el acto sexual, con independencia, como les digo, de los medios comisivos, es decir, que haya violencia o intimidación, como exige nuestra legislación actualmente. Con esta nueva norma, por tanto, no será consentimiento más que aquel que se exteriorice libre y de modo inequívoco. Este cambio de perspectiva va a contribuir a evitar y minimizar los riesgos de revictimización o de victimización secundaria. Y, sobre todo, es una respuesta al grito de millones de mujeres en todo el mundo, también en nuestro país, que señalaron con toda la fuerza del feminismo la necesidad de cambiar la cultura de la violación por la del consentimiento y la de la autonomía sexual. Toda relación sexual tiene que partir de un mutuo consenso y de la absoluta seguridad de que la otra persona quiere libremente participar. La ley lanza, por tanto, un mensaje claro. Toda duda sobre el consentimiento debe llevar al desistimiento de la relación sexual. Se trata de una ley pionera en nuestro país que, además, cambia radicalmente el enfoque que tradicionalmente se había impuesto. Pasamos de una visión estrictamente punitivista, centrada en el castigo al agresor, a una visión donde la víctima de violencia no solo cuente con la protección y el apoyo que le brinda el Estado, sino con un proceso de reparación social del daño sufrido. Cuando decimos que defendemos una forma de hacer política con enfoque de derechos humanos, feminista y victimocéntrica, lo decimos precisamente porque sin la reparación esta ley no estaría completa. La futura ley extiende y desarrolla para las violencias sexuales todos aquellos aspectos preventivos de atención, sanción, especialización o asistencia integral que, estando vigentes para otras violencias, no contaban con medidas específicas para poder abordar de forma adecuada y transversal las violencias sexuales. Y, además, como novedad, se desarrolla el derecho a la reparación como uno de los ejes centrales de la responsabilidad institucional para lograr la completa recuperación de las víctimas y las garantías de no repetición de la violencia. Todas las obligaciones para todas las víctimas de todas las violencias. Es por ello que planteamos todo un título que recoge la reparación económica por daños y perjuicios derivados de la violencia, medidas encaminadas a la completa reparación física, psíquica y social, así como garantías de reparación simbólica. Hay cuestiones muy relevantes como el reconocimiento de la prestación de orfandad de los hijos e hijas huérfanos cuya madre no fue asesinada por su pareja o expareja, o medidas novedosas como la reparación colectiva y el papel fundamental que esto tiene para la sociedad. Junto a esto, quiero recordarles, señorías, que durante los últimos meses hemos puesto en marcha más recursos para las víctimas de violencia, con la ampliación, como les avanzaba durante la explicación de las medidas puestas en marcha durante el confinamiento, del servicio ofrecido por el 016. Desde hace 3 meses atiende a todas las formas de violencias machistas y cuenta además con una línea permanente de WhatsApp que no solo da información y asesoramiento legal, sino también, como les decía antes, contención emocional y apoyo psicológico. Asimismo, a esta medida se le suma la modernización de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista, tanto a tempro como las que conocemos como pulseras, y usamos la tecnología de la que disponemos para atender de la mejor manera posible a las víctimas de violencia machista. Es una obligación que tenemos como poderes públicos y por eso estos dispositivos podrán ser usados también para otras formas de violencia como la trata o las agresiones sexuales. Quiero recordarles también, señorías, que para implementar estas medidas es prioritario, tal y como también nos señala el Convenio de Estambul, la recopilación de datos. Conocer la realidad a la que nos enfrentamos nos ayuda a tomar mejores decisiones.
Desde el Ministerio de Igualdad hemos realizado la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, una operación estadística que es la más relevante que se ha hecho en España sobre este tipo de violencia. Como sabe, viene de administraciones anteriores. Quiero reconocer ese trabajo que ha sido fundamental para ampliar el mapa de violencias sobre el que tenemos que trabajar. La ampliación del 016 o de Atempro no sería posible sin la puesta en marcha, con cargo a los fondos, como saben, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del Plan España te protege contra las violencias machistas. Sin duda, una hoja de ruta que seguirá consolidando nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y, sobre todo, con aquellas que son víctimas y supervivientes de todas las formas de violencia. El Plan España te protege contra las violencias machistas incluye no solo las dos inversiones a las que hacía referencia antes, sino otra que contribuirá a mejorar la atención a las víctimas de todas las formas de violencia de género. De forma específica, por fin, gracias a estos fondos, el derecho a la asistencia especializada e integral en violencias sexuales será una realidad en nuestro país mediante la creación en todas las comunidades autónomas y provincias de los centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, lo que conocemos mejor como centros de crisis o más habitualmente. Se trata de una de las acciones que hemos impulsado durante este año 2021, cuya autorización de gasto ha sido aprobada ya por el Consejo de Ministros y Ministras el pasado mes de abril. Damos así cumplimiento con estos centros de crisis a lo establecido en el artículo 25 del Convenio de Estambul, que este mes de mayo, como saben, cumple 10 años desde su firma, y también las recomendaciones del último informe Grevio, el grupo de expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer. Con la puesta en marcha de estos centros de crisis que estarán presentes en todas las provincias del territorio, avanzamos en un nuevo enfoque con el que el Estado protegerá a la víctima superviviente con independencia de si denuncia o no la agresión sexual sufrida, así como con independencia del momento lejano o más cercano en el que se haya producido dicha agresión. Este cambio de paradigma, como saben, es fundamental, ya que según los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, el 90% de las mujeres nunca llega a denunciar una agresión sexual. Por eso los centros de crisis serán clave para estas mujeres, ya que podrán estar acompañadas sin tener que denunciar previamente, en cumplimiento también, como les decía, de los mecanismos internacionales de protección a las mujeres víctimas de violencias sexuales. El Plan España te protege contra las violencias machistas tiene también otro objetivo, como es implementar medidas de control del agresor. Si estamos interpeladas e interpelados como sociedad en esta lucha, debemos tener en cuenta que no será suficiente solo con proteger y garantizar los derechos de las víctimas, sino que las propuestas que hagamos deben mejorar también el control del agresor. Debemos, además, señorías, ser muy conscientes de que dicha violencia no es solo física ni psicológica, sino también y muy especialmente sexual. Por eso, para este Ministerio, y en la misma línea de dar cumplimiento al Pacto de Estado, es una prioridad luchar contra la trata y la explotación sexual y, en consecuencia, hemos puesto en marcha un plan de acción urgente contra la trata y la explotación sexual, que incluye una ley integral contra la trata de seres humanos y de protección a las víctimas, un plan de inserción sociolaboral para las víctimas, así como otras medidas que voy a proceder a explicarles. En cuanto a la primera cuestión, la Ley Integral contra la Trata, me gustaría trasladarles el éxito que ha tenido la consulta pública previa que hemos tenido habilitada hasta este mismo lunes y en la que hemos recibido 454 propuestas, lo que demuestra que regular la trata, este tipo de esclavitud, en pleno siglo XXI, no es solo necesario, sino que es imprescindible. Como saben, hemos colocado la primera piedra de este camino en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reconociendo la trata como una violencia sexual y ampliando a sus víctimas la cobertura y derechos con los que cuentan todas las víctimas de violencia sexual. Pero ese debía ser solo el principio. España tiene una deuda con las víctimas de trata y este Gobierno va a impulsar todas las medidas que sean necesarias para saldarla. La futura ley integral colocará a las víctimas en el centro, se anclará en los derechos humanos y nos actualizará como país en nuestras obligaciones internacionales. Es necesario dar por fin cumplimiento al Protocolo de Varsovia, a la Directiva 2011/36 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, así como a la CEDAW y a los informes del GRETA, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa. Estos mecanismos marcan la hoja de ruta a seguir por los Estados y nuestro país no va a quedar al margen. Como decía,
al hablar de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, hemos de proteger a todas las víctimas de todas las violencias y para ello asumimos como Estado todas las obligaciones. Entre estas últimas se encuentra la obligación del Estado de detectar e identificar a las víctimas de trata. No son estas las que están obligadas a acreditar su situación, sino que debemos hacerlo las instituciones del Estado, con un enfoque de derechos humanos y teniendo muy presente la perspectiva feminista, ya que el 96% de las víctimas de explotación sexual en el mundo, según datos de la Organización de Naciones Unidas, son, como saben, mujeres y niñas. Esa labor de detección e identificación es crucial y es, sin duda, la gran asignatura pendiente. Las organizaciones expertas, las asociaciones que intervienen y acompañan a las víctimas, identifican las necesidades y las grandes dificultades que tienen las propias mujeres para poder salir de las redes de trata y que su detección e identificación no suponga un riesgo añadido a la vulneración sistemática de derechos humanos con la que conviven. Los datos de Amnistía Internacional creo que deben hacernos reflexionar sobre esta cuestión, ya que las cifras son escalofriantes. Solo entre el 1,4 y el 1,5% de las víctimas de trata, entre el 1,4 y el 1,5% de las víctimas de trata son identificadas, solo el 1,5% en el mejor de los casos. Conocer la realidad nos permite abordarla con mayores y mejores garantías. De ahí que en este proceso, vinculado a la nueva ley, incluyamos también la realización de un macroestudio que nos permita dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado en la lucha contra todas las formas de violencia machista. Será la primera vez que se realice en España un macroestudio que cruce variables cualitativas y cuantitativas sobre trata, explotación sexual y prostitución, que sin duda nos dará una foto fija de cuál es la situación en nuestro país. Para poder elaborar políticas públicas de gran alcance, los datos son las fuentes que acreditan la realidad de lo que queremos erradicar. Hay que conocer los datos, las cifras oscuras que hay más allá del ámbito judicial o policial, porque todas y todos sabemos que hay miles de mujeres que nunca han sido identificadas por el sistema judicial ni por el sistema policial y que están sufriendo graves vulneraciones de derechos humanos. Son los datos y las cifras de la vergüenza, de una industria proxeneta que deshumaniza a las mujeres, que ejerce violencia sistemática contra ellas, hasta tal punto de conseguir borrar las escandalosas y reales cifras de explotación sexual. Esa industria proxeneta vive actualmente en la impunidad. No lo dice este Gobierno, lo dice la Fiscalía General del Estado y es nuestra obligación poner a disposición las medidas necesarias para acabar con esa impunidad y para garantizar los derechos de las mujeres. Como Estado tenemos el deber y la obligación de investigar toda posible situación de trata con un proceso que deje de un lado los estereotipos de género y tenga como objetivo la reparación de las víctimas, la protección y la garantía de sus derechos, y todo ello basándonos en el principio de no punitivismo, es decir, de no sancionar ni penal ni administrativamente a las víctimas de trata por delitos conectados a la situación de explotación, ya que eso ahondaría aún más en su situación de vulnerabilidad. Este Ministerio y este Gobierno, como les digo, están ya trabajando con ese objetivo y es por eso que hemos convocado en las próximas semanas una reunión con los departamentos del Gobierno, con los departamentos ministeriales competentes, para elaborar un borrador de la Ley de Trata que responda a todas las cuestiones que les acabo de trasladar y que contemple también las aportaciones que, como les decía, han sido numerosísimas en ese trámite de consulta pública previa. Junto a esta ley se incorpora también, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan de inserción sociolaboral destinado a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución, desarrollado junto a la Vicepresidencia Tercera de Gobierno, al Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido a ofrecer alternativas reales y dignas, tanto laborales como sociales y económicas, para poder salir de los contextos de prostitución o de las redes de trata y de explotación sexual. Ustedes saben que entre el 80 y el 90% de las mujeres víctimas de trata, de explotación sexual o en contextos de prostitución, según nos informan las asociaciones, las organizaciones especializadas, entre el 80 y el 90% son mujeres migrantes y muchas de ellas en situación administrativa irregular. Tengo claro que un Gobierno abolicionista no será plenamente abolicionista si no acompañamos a la mayoría de las mujeres que se han visto abocadas a la esclavitud sexual, a la trata o a los contextos de prostitución. Las mujeres piden una oportunidad,
piden alternativas dignas, laborales, desean salir del infierno de la explotación sexual, garantizando una reparación real frente a los derechos vulnerados, y eso implica garantizar su derecho al transporte, a la salud, al empleo, a la vivienda. Si deseamos que la mayoría de las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida digna, debemos replantearnos una reforma que es urgente de la Ley de Extranjería o bien una regularización extraordinaria que nos permita llegar a todas las mujeres víctimas de la industria proxeneta. La normativa internacional, el personal experto y las entidades que trabajan habitualmente con víctimas de trata han puesto de manifiesto que para abordar el fenómeno de la explotación sexual de una manera efectiva no es suficiente con hacerlo solo desde el punto de vista penal. Debemos tener en cuenta las causas sociales que originan la situación de explotación y ofrecer alternativas a estas mujeres que han visto cómo sus derechos se veían vulnerados. Para ello es fundamental que exista un trabajo coordinado entre los diferentes ministerios, también entre las diferentes administraciones, para dar una visión global y conjunta de una problemática que afecta a diversas áreas. Como les decía previamente, contar con una ley integral de trata nos hará saldar esa deuda histórica con las víctimas. Sin embargo, desde este Ministerio entendíamos que su protección no podía esperar a contar con un instrumento tan completo como este. Por ello, como les decía también anteriormente, ya incorporamos en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual la protección a todas las víctimas de violencias sexuales, incluyendo en ello la trata, el proxenetismo y la explotación. En esta misma ley, en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cumplimos también con una demanda histórica del movimiento feminista y recuperamos, tras haber sido eliminada del Código Penal, como bien saben, en el año 1995, recuperamos la tercería locativa para perseguir a la industria proxeneta. No quiero cerrar mi intervención sin recordar el gran trabajo que como Ministerio estamos haciendo en el marco de las relaciones internacionales y reconocer, por tanto, al equipo abnegado, que les puedo asegurar que trabaja de sol a sol, que hace esto posible. Ese trabajo en el marco de las relaciones internacionales con otros países e instituciones, aprendiendo de América Latina, de Europa, de Asia o de África. Todas tienen algo que enseñarnos. También puedo reconocer con gran orgullo que somos una referencia internacional. La agenda del Ministerio se enriquece compartiendo el trabajo que como país hemos hecho en los últimos 20 años y nunca podría imaginarme que otros países, referentes también para el nuestro, son ahora los que nos felicitan por el liderazgo y por la apuesta imparable de nuestro país y de este Gobierno en la erradicación de las violencias machistas. El feminismo, como dicen las feministas, es el gran internacionalismo. El Convenio de Estambul, la CEDAW, Belén do Pará son herramientas e instrumentos internacionales que acompañan la lucha imparable del feminismo y de las instituciones en todo el mundo. Son parte de ese gran internacionalismo que seguirá construyendo la agenda internacional de las mujeres. Señorías, tenemos por delante muchos retos como instituciones, retos que debemos abordar próximamente con humildad, con un trabajo serio y riguroso. España debe trabajar para que la justicia en nuestro país sea feminista. El Poder Judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de incorporar, como ya lo hacen, con gran esfuerzo y con gran sabiduría, pero tenemos que seguir avanzando en ello, la perspectiva de género en su día a día, con el objeto de que se apliquen e interpreten las normas sin reproducir roles y estereotipos de género. A ello nos interpela como país y como sociedad no solo el artículo 49.2 del Convenio de Estambul, sino también las medidas 224 y 225 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Quiero recordar, para cerrar, las palabras de una de las expertas en violencias machistas que ha colaborado en el diseño de todas estas medidas que les he comentado a lo largo de mi intervención, Bárbara Tardón. Ella dice que el ejercicio de creer a las víctimas de violencia machista es uno de los actos políticos más radicales, en el sentido de ir a la raíz del problema, que podemos hacer como feministas, como sociedad y como instituciones. El despliegue de la afirmación tiene consecuencias profundamente transformadoras y feministas, a la vez que supone la condensación de una hoja de ruta contra las violencias machistas, concretamente contra las violencias sexuales, que ve reflejado su máximo exponente en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La lucha contra los estereotipos y roles de género, una mejor educación sexual y afectiva, la formación de todos los agentes que participan en la prevención, en la detección, en la protección, en la atención integral y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente los operadores jurídicos, la violencia económica, la violencia política contra las mujeres, la violencia contra las mujeres migrantes, son solo algunas de las tareas a las que los Estados estamos llamados a prestar atención y a cumplir con todas nuestras obligaciones para reparar esa vulneración de derechos que se está produciendo.
Cuento para ello no solo con este Gobierno, con el resto de nuestras colegas europeas, sino que les pido a ustedes, como miembros de esta Cámara, que se sumen a esta revolución, porque llevar a cabo esta agenda requiere una transformación más profunda en nuestro país y sumar todas las manos posibles para alcanzar nuestros objetivos. Esa es mi petición a sus señorías en el día de hoy, que en este barco rememos todas y todos juntos, acompañadas del movimiento feminista, porque solo así lograremos nuestros objetivos. Tienen mi compromiso como ministra de dejarme la piel para que ello sea así. Decía la escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista Audre Lorde: mientras haya una mujer sometida, nunca seré una mujer libre. Hagamos nuestra esta frase y caminemos juntas para conseguir el futuro que merecemos y donde no solo seamos creídas, sino que seamos libres, particularmente libres de violencias e iguales. Muchísimas gracias.